Bienvenidos a nuestro podcast Cambiando Vidas. Estamos muy contentos en esta ocasión de recibirlos y de poder platicar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que justo lo hacemos en el marco de la celebración del Día de Muertos, ¿no? Entonces, en esta tarde, mañana, noche, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando, vamos a hablar justo del duelo y del acompañamiento, que son dos temas muy, muy importantes. Y pues bueno, mi nombre es Fado Zaguaya y hoy quiero darle la bienvenida a nuestras expertas que nos van a estar acompañando en este caso, que por parte de EverHealth tenemos a la psicóloga Daniela Reyes. Daniela, ¿nos ayudas a presentarte, por favor? Claro, pues yo soy Daniela Reyes, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de las Américas, con más de 5 años de experiencia dando consultas, tanto en sector privado como en sector público. Y pues actualmente desempeño el rol de el líder de equipo en el equipo de salud mental aquí en Everhealth. Gracias, Dani. De ahora en adelante le diremos Dani, que es como te gusta que te digan, ¿cierto? Así es, Dani, por favor. Perfecto. Perfecto, Dani. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, por parte de contigo tenemos a Edith Tejeda, nuestra especialista en protección contigo y protección conmigo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edith Tejeda y estoy como coordinadora de siniestros en el área de seguros. Bueno, yo soy la persona encargada de direccionar y gestionar el correcto desarrollo de protección total contigo y asegurar que todos nuestros procesos, las coberturas que tenemos, sean efectivas, se cumplan y se lleven a cabo en todas nuestras líneas de negocio en Financiera Contigo. Muchísimas gracias, Edith y Dani. Bienvenidas a este su podcast, Cambiando Vidas. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema que la verdad me parece que es un tema importante porque no lo abordamos mucho. Si bien las festividades nos acercan mucho a este momento, en realidad me parece que tenemos poca información de, bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una pérdida? Y entonces a mí me gustaría preguntarte a ti, Dani, ¿qué tenemos que hacer eh, para enfrentar una pérdida? Vale. Como dices, es un tema todavía que, aunque todos en algún momento lo hemos vivido, creo que no se ha investigado, no sabemos bien qué hacer. Sobre todo porque ahorita que lo mencionabas, hay muchos pacientes que luego me dicen, oye, es que no lloré tanto, entonces significa que no me duele. Entonces es un no. El que tengas un duelo no significa necesariamente llorar, ¿no? Entonces realmente ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al principio normalmente entramos en negación, que es no pasó, como que es un sueño, esto que estoy viviendo no es real, ¿no? Pero lo primerito que tenemos que hacer es empezar a desahogarnos, empezar a decirnos, a ver si pasó, ¿no? Entender que lo que estamos viviendo, aunque no queremos, está sucediendo, pero no está mal. Nos va a doler mucho y el dolor se siente terrible, pero es algo que no va a durar para siempre. Entonces, en ese caso, sí tendríamos que desahogarnos, ya sea con familiares, con nuestros amigos, escribiendo, de cualquier manera, desahogarnos, no evitarlo, porque si lo evitamos también hace que se estanque dentro de nosotros, ¿no? Y para esto, si es necesario incluso acudir a una terapia psicológica o incluso psiquiátrica, para que esto no se vuelva un duelo complicado. De acuerdo. Sí, muy, muy importante, ¿no? Porque creo que justo, y no sé si a nuestros escuchas y a quienes nos ven hayan sufrido de alguna pérdida, pero normalmente cada quien tiene una manera diferente de reaccionar, ¿no? Entonces, Totalmente. eh, en esta diversidad de reaccionar, ¿qué es lo que normalmente pasa por la mente de las personas, ¿no? O sea, tú dices, lo primero es la negación. Esto no pasó. Y después de la negación, ¿qué pasa por la mente de las personas en esta diversidad? Pues en primer lugar, digamos que dependiendo la etapa, en qué momentos haya sido, incluso afecta em, si yo vi cómo murió la persona o si me enteraron o el parentesco que tengo con esa persona. Porque entonces si por ejemplo, el duelo más complicado es el del hijo, ¿no? Entonces es si mi hijo falleció, tiene otro concepto, tiene otra connotación, ¿no? Entonces
Ahí, ¿qué pasa después en la negación? Viene el, tanto primero, pues los trámites, ¿no? Lo más inmediato entre que ver qué pasa con sus cosas, con los trámites, con todo al respecto. Y hasta después de eso es cuando ya empieza a caernos el 20, por así decirlo, ¿no? Ya es como que decimos, ok, sí está pasando, y volver a nuestra rutina, porque es un, yo sigo aquí. Y tengo que seguir con mi trabajo en dado caso, con mi escuela, con mi día a día. Entonces es después pasar como por esa etapa de entender que lo que está pasando es real. Hay veces, como decimos, ¿no? Hay etapas del duelo, incluso, no necesariamente pasamos por todas. Hay veces después de eso llega la ira, como ese coraje con nosotros incluso, y ya también la negociación, en donde ya es como de, pude haber hecho algo diferente o no, ¿no? Pero, y pues al final de eso viene esa tristeza, que es donde muchos consideran como esa depresión. No es una depresión clínica, a veces sí, si no se trata a tiempo, pero es esa tristeza donde de repente nos sentimos ya vacíos, ya como que ya no entendemos ni para dónde ni con ganas de hacer nuestro día a día. Y pues es ahí donde es importante atendernos para que el último paso sea aceptarlo, aceptar que sí se fue, pero no se fue de nuestros recuerdos, sino solamente se fue de este mundo, por así decirlo. Ok, entonces digamos que los pasos del duelo, lo primero es yo me niego, Exacto, no, aquí no pasó, no no es existe, real, estoy soñando, me dieron otro nombre, no es la persona, así es. etcétera, que justo creo yo, y podré mi ejemplo personal, ¿no? Es, yo no sé si tengo que llorar o si no tengo que llorar, yo Claro, normalmente estoy en shock y digo, yo creo que yo tengo que hacer algo. No sé qué, claro. pero tengo que hacer algo, ¿no? Ujú. Exactamente, incluso en esa parte es donde muchos sienten que si lloran es porque se vuelve algo real y entonces lo evitan y es cuando mucha gente empieza a distraerse, a decir, no, 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 para no llorar entonces me dedico a trabajar así al 100%. Y eso es lo peor que podemos hacer porque realmente se estanca nuestra emoción y nuestro dolor dentro de nosotros hasta donde entonces ahí nos quedamos y ya no avanzamos en las otras etapas. Ok, entonces la, digamos que esta es como la primera fase para poder llegar justo a esta parte de la aceptación. Lo segundo Así que es, podemos vivir es la ira, ¿no? El exactamente. enojo de ¿y por qué se fue por ahí? ¿Y por qué este día? ¿Y por qué hizo Exacto. eso? ¿Y por qué yo no estuve? ¿No? Claro, Es- incluso a veces la gente llega a tener coraje con quien se fue. Es un ¿por qué me dejaste? Y es entender como ese coraje que tienen con la vida, con la persona, hasta con ellos mismos, ¿no? Porque la persona se fue. Viene la ira, bueno, viene la negación, luego viene la ira y luego nos dabas otro paso, ¿qué es? La La negociación negociación. ¿Con quién hago negociaciones? con uno mismo. Es decir, cuando nosotros decimos, es que hubiera hecho algo diferente, o es que si yo lo hubiera llevado al médico antes, lo hubiera salvado. Es decir, esas preguntas que nos hacemos como de, creo que yo lo hubiera hecho algo diferente para que esa persona siguiera conmigo, es donde esas preguntas nos atacan, porque realmente no hay respuesta. Son preguntas que no sabes si eso sí hubiera pasado, si hubieras actuado antes o después hubieras hecho algo diferente. Pero esas preguntas nos hacen daño. Son inevitables, pero es ahí donde llega esa parte de cuestionarnos. ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer yo cuando viene esta fase de preguntas? Decirme a mí misma, ¿hice lo mejor que pude haber hecho? ¿O qué Claro, otra cosa puedo hacer? e incluso poner, si es necesario, o sea, ¿qué es lo primero? Sí decirnos, a ver, no, hice lo que tenía que hacer, lo que estaba en mis manos. Es decir, no pude haberlo llevado a todos los hospitales porque, ¿qué tal y lo llevaba y aún así nadie lo salvaba? Es decir, cuando nosotros nos respondemos desde una parte neutral, donde decimos, y un poco realista, de decir, a ver, no lo sabes. Como no tienes respuesta, ¿para qué te torturas tú en hacerte estas preguntas? Entonces es ahí donde tu cerebro entiende que te estás haciendo preguntas que no tienen respuesta y te están haciendo más daño de lo que realmente estás tratando de resolver. Ok, entonces, esta fase me parece que es justo la complicada, ¿no? Porque empieza como este sentimiento de culpa, ¿no? O sea, ya el asunto no es con el otro, sino ya es conmigo, Conmigo, ¿no? totalmente, exactamente. Entonces, Así esta negociación tiene que ser muy, muy amigable y muy desde la bondad y desde el amor, ¿no? Creo yo. claro, sí, y como dices, y realmente esta casi es la que todo mundo pasa.
casi todo el mundo pasa por esta fase porque es donde, como bien dices, es hacia uno mismo, donde yo siento culpa por lo que pasó. Incluso es ahí donde decimos, bueno, es que no me hubiera enojado con esta persona y se fue enojada. Y es ahí donde decimos, híjole, pues pasó, ¿no? Entonces esas preguntas, esa culpa es la que nos tortura realmente en estos procesos del duelo. De acuerdo. Y después de la negociación que viene. La depresión, se le dice depresión, pero más bien es una tristeza profunda, en donde sientes ese vacío, como esa desesperanza, como que ahora sí que te cae el 20 de que sí pasó, de que sientes que no tienes ya ganas de seguir con tu día a día, ¿no? Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque también en esta, si no atendemos esa tristeza, ahí sí se convierte en una depresión clínica, y ahí sí es, vámonos a psiquiatría porque entonces es donde digamos que no estamos teniendo recursos para salir adelante. Ok. Y normalmente la tristeza, ¿en qué momento aparece? La tristeza realmente se pudiera decir que está en todo momento, porque en todo momento estás triste, lloras, como que te sientes un poco vacío, pero llega un momento donde como que ya no es donde, como que al principio de las etapas del duelo o de esta pérdida, estás todavía con la adrenalina, por así decirlo, de que tienes que moverte, tienes que hacer los trámites, tienes que mover las cosas y entonces ya llegó una semana y entonces pues algunas personas también las misas o todo esto, ¿no? No te da tiempo de vivir tu duelo hasta un momento donde llega justo esta etapa donde dices, ya se calmó todo, ahora sí tengo que vivirlo. Ok. Cuando ya se calmó todo, o sea, nos referimos a ya pasó como todo el movimiento para poder Exacto. despedir a esa persona físicamente hablando, ¿no? Así es, exactamente. Ok. Y después de vivir este periodo de tristeza, nos decías que viene finalmente la aceptación. Exactamente. Ya cuando nosotros decimos, aprendo a vivir con mi dolor, aprendo que entiendo que sí se fue, pero no se va de mi vida o de mis recuerdos, de mi alma, todo, es donde entendemos que está bien que se haya ido. Tenía que ser así, duele, pero entonces no pasa nada. Y entonces es ahí donde incluso las personas ya empiezan a disfrutar su día a día, ya empiezan a disfrutar sus actividades y ya no sienten remordimiento en sentir felicidad, porque hay mucha gente que incluso dice, es que tuve una fiesta y me la pasé bien y me sentí culpable por divertirme, porque ya no está la persona. Entonces eso no pasa nada. Es entender que tú sigues aquí y está bien que sigas disfrutando tú. Que sigas tú con tu vida, ¿no? Exacto, así O sea, es. justo pensar que la otra persona tuvo su vida, haya sido larga o corta, pero era justo su momento, sus tiempos, Exactamente. sus vivencias, ¿no? Y que tú sigues en este plano para seguir con tus cosas, ¿no? Exactamente, Con tus exactamente. vivencias. Es correcto, así es entender simplemente que sigues tú aquí, que la persona sí se fue, pero puedes seguir disfrutando y no te tienes que sentir culpable de disfrutar. Ok. Pues Dani, creo que nos diste como un resumen, muy resumen, pero muy interesante justo de esta parte del duelo. Y fíjense que me gustaría mucho andar en esta cuestión de, en el momento de la pérdida, eh, ¿qué tenemos que hacer, no? O sea, si a nosotros nos toca que alguien cercano, que algún familiar, ya sea de nuestro núcleo familiar o alguien como muy cercano, o sea, en qué herramientas nosotros contamos para poder reaccionar? Y aquí déjenme explicar un poquito más, porque justo por esa razón está Edith aquí, porque ella nos va a decir cómo siendo un cliente de Contigo Crédito Grupal, un cliente de Contigo Crédito Individual, una distribuidora de vales o un cliente de distribuidor de vales en Conmigo Vales, tenemos justo acceso a protección contigo o protección conmigo. Y una de las coberturas que nosotros tenemos es la asistencia funeraria, que justo nos brinda como todo este acompañamiento. Entonces, por eso pongo enfrente, o sea, ¿con qué herramientas podemos contar nosotros para poder actuar en ese preciso instante en donde todo se nubla, en donde no sabemos qué hacer, en donde entramos en negación, eh, en donde sabemos que hay algo que hacer, pero no sabemos qué, etcétera? Entonces, Edith, pues bienvenida, platícanos un poquito más de este acompañamiento con el que podemos contar a través de estos productos.
Claro que sí, muchas gracias, Fa. Pues es bien importante esta parte y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes toda esta información. De verdad es que nuestro seguro de protección total, contigo o conmigo, según sea el caso, tiene una gran cobertura, que la verdad es bien importante que hagamos uso de ella en esos momentos tan complicados. De pronto se entiende que muchas veces no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, a quién dirigirnos y entonces es muy importante comentarles que no están solos, que cuentan con el apoyo, con nuestro apoyo, con todo el equipo de este lado para poderles asesorar, ayudar, incluso enlazarlos con la asistencia funeraria si en ese momento no saben qué hacer o no enlaza o a veces por la zona o la ubicación las llamadas no entran. Entonces, les extendemos nuestro apoyo total y absoluto, eso indudablemente. Entonces, nuestra asistencia funeraria, como ustedes saben, pues aplica tanto para titular, pareja y para también los hijos de nuestras clientas, clientes y colaboradores, ¿no? Entonces, lo único que se les va a solicitar, por ejemplo, para el caso de pareja, es que podamos acreditar el parentesco. Se les pide un acta de matrimonio, una carta de concubinato para que se les pueda brindar el servicio, pero finalmente toda la familia está cubierta. Entonces, que se queden con total tranquilidad de que si algún siniestro o alguna situación complicada llega a suceder, cuentan con este servicio de asistencia funeraria y pues bueno, tiene una serie de coberturas que es bien importante que ustedes conozcan. Entonces, si me lo permites, pues voy a platicar un poquito de ellas para que tengan conocimiento detallado de cada uno, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, bueno, sabes que si quieres, nada más déjame regreso tantito, porque creo que así que vamos desmenuzando esto por partes, que luego es lo más complicado, ¿no? O sea, hoy pasa algo, yo soy cliente, distribuidor o cliente de un distribuidor y yo sé que cuento con esta cobertura. Lo primerito que yo debo de hacer, ¿qué es? ok, como punto importante es, primero que nada, saber que tienen su protección total, ¿no? De entrada, que recuerden esa situación. Es importante y como recomendación y bajo experiencia, les podría recomendar que es importante que le avisen a su familia que tienen esta protección, porque a veces el titular en ese momento no se acuerda. Entonces, a lo mejor tu pareja, tu beneficiario o tu hijo lo recuerda en ese momento. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, desde el momento en el que compraste el seguro o tienes la cobertura, avisa a tu familiar, a tu familia, que tienes esta cobertura y que están todos protegidos. Ese es el primer paso, ¿no? Es la recomendación que desde este lado les podemos dar y pues bueno, hablando ya un poquito más acerca del proceso, en cuanto suceda el evento complicado, como paso número uno es comunicarse a nuestras líneas telefónicas, a los 800 que tenemos habilitados para el caso de clientes de crédito grupal y colaboradores, es el 800-837-8760, ¿de acuerdo? El conmutador te da las opciones, pero particularmente para clientes y colaboradores de Grupal, bueno, es la opción 4. Para Conmigo Vales es 800-953-0410, opción 5. Entonces, el primer paso será comunicarnos a nuestro 800 para poder solicitar la asistencia funeraria, ¿de acuerdo? Como segundo paso es ya que estás en línea con el ejecutivo, te va a pedir datos importantes, nombre, ubicación, la persona que falleció, en qué situación pues se encuentra, ¿no? La familia le toma todos aquellos datos importantes para poder abrir su expediente, tomar datos, revisar la ubicación y que le puedan mandar la asistencia funeraria de acuerdo a la ubicación en donde se encuentre. Como tercer paso, en ese mismo momento recibe la asesoría para el trámite del certificado de defunción en caso de que no se cuente con este documento. Es bien importante contar con el certificado de defunción, que no es lo mismo que el acta de defunción. Entonces, para que proceda la cobertura de asistencia, el documento que tenemos que tener es certificado de defunción y
seguro de protección total cumple y tiene este servicio, ¿no? Entonces les ayudamos a hacer el trámite y también reciben toda la asesoría necesaria para que tengan acceso y puedan entregar este documento. Como Ok, pasó, entonces, recapitulando un poquito, lo primerito que tenemos que hacer es decirle a todo el mundo, oigan, tenemos esto. Cualquier emergencia, cualquier cosa que pase, si yo soy titular del crédito, si tengo a mi pareja o si tengo a mis hijos, todos tienen que saber que se cuentan con protección contigo o protección conmigo o protección total contigo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primerito que tenemos que avisarle es a las personas que están a nuestro alrededor que contamos con este servicio para cuando se llegue a necesitar. Lo segundo es tener los números a nuestro alcance y saber que necesitamos marcarlo. Nos pueden encontrar también en redes sociales en www.fcontigo.com o en www.conmigovales.com, en donde encontrarán el 800, en donde van a poder marcar y pedir justo esta opción de asistencia funeraria. Y a partir de ahí nos van a pedir ciertos datos, ¿no? Sobre la persona que pues va a utilizar el servicio, ¿de acuerdo? Y ahora sí, Edith, platícanos, ¿qué es todo esto que incluye? Ahorita ya nos hablabas justo del certificado de función, que eso me parece que también es muy importante, porque nadie nos dice, oigan, nadie nos dice, oye, hay una diferencia entre un acta de función y un certificado de función, luego lo andamos buscando por otros lados y nos quieren cobrar, y no es barato lo que nos quieren cobrar. Entonces, muy importante que ustedes también sepan que este certificado de función, pues es parte de los beneficios que tienen con protección conmigo y protección contigo. Pero hay más coberturas, entonces platícanos ahora sí, Edith. claro que sí, Fa. Bueno, es importante mencionar que van a recibir la llamada del operador en un lapso no mayor a 15 minutos y, bueno, estará arribando al domicilio, perdón, o a la ubicación para que puedan tomar el servicio de asistencia funeraria, ¿de acuerdo? Parte de las coberturas que tiene este servicio, se las platico a continuación, pues contamos con una sala de velación. También tenemos la parte de un ataúd estándar. Aquí es bien importante enfatizar que es un ataúd básico, ¿de acuerdo? En ocasiones llega a suceder que se requiere un ataúd con dimensiones particulares por la composición corporal de la persona y pues bueno, esto ya incluye un cargo o un costo extra. Sin embargo, nuestro servicio tiene un ataúd básico estándar y no tiene ningún costo. ¿De acuerdo? Sala de velación, el arreglo del cuerpo, por supuesto también incluye traslado nacional del cuerpo en una carroza fúnebre y tenemos un kilometraje de hasta 300 kilómetros a la redonda, ¿de acuerdo? Entonces, pueden utilizarlo y se traslada sin mayor problema siempre y cuando no supere este kilometraje. Incluye el embalsamamiento del cuerpo, la asesoría telefónica legal que ya les platiqué. También tenemos cremación, urna, en caso de que así lo requiera o lo necesite la familia. La velación en el hogar, si es que lo requiere de igual manera la familia. Y, como ya les mencioné también, el trámite del certificado de defunción. Entonces, básicamente estas son las coberturas generales con las que cuenta nuestro servicio de asistencia funeraria, que la verdad está súper, súper completo y la recomendación que les damos es justo eso, ¿no? Utilícenlo porque, digo, de desembolsar en otros lados, y si ustedes tienen ya su seguro, creo que vale totalmente la pena que lo puedan aprovechar y que utilicen este servicio que ya viene incluido en protección total. De acuerdo. Dani, en tu experiencia, me regreso tantito contigo. En tu experiencia, contar con este tipo de acompañamiento, eh, ¿cómo ayuda a las personas que justo no saben cómo reaccionar? Ayuda al 100%. Incluso, yo creo que incluso te comparto desde mi experiencia, creo que es ahí donde el hecho de que una persona te diga, te vaya diciendo qué pasos tienes que hacer, porque ¿qué pasa? A ver, muere la persona, tu familiar,
y estás bloqueado. Dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entre que o lloro o checo trámites, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona te guíe paso a paso y que ya tenga con todos los servicios incluidos, ayuda al 100% e incluso hace emocionalmente que te sientas acompañado, que te sientas apapachado y digas, tengo a alguien que me está ayudando y te sientes muy agradecido incluso después de eso. Entonces, o sea, dentro de todo nuestro proceso es muy importante saber que contamos con esto, ¿no? O sea, esta parte de prevención eh, y saber que todos pueden hacer esta llamada para poder solicitar el servicio. Me refiero a todos los que son parte del círculo del titular que tiene como este servicio, ¿no? Entonces, pues creo que justo el acompañamiento, alguien que te va diciendo, ahora necesitas esto otro, muy importante, no tienen que desembolsar nada ustedes. Si ustedes hacen la llamada justo en el momento en el que empieza como todo estos pasos siguientes, ¿no? O sea, ya una vez que creo que respiraste y que dijiste, ok, tenemos que hacer algo, o justo como platicaba con Dani un poquito al principio, si hay alguien en su familia que sea el que justo le guste actuar en estos momentos o que tenga justo esta claridad, pues entonces que sea esa persona la que llame, y que sepa que no se tiene que desembolsar nada porque hay una protección para, para ustedes, ¿no? Y entonces que ahí empiece esta parte del acompañamiento, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Y si hay alguien que nos va diciendo paso a paso qué tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que considerar, que nos ayude justo en los trámites, que nos ayude a ver el panorama que nosotros tenemos enfrente, para que nosotros nada más podamos tomar decisiones y sobre todo que nos estén acompañando en el camino, la verdad es que es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Eh, y justo en estas situaciones, Dani, me parece que es como todo lo que pasa, ¿no? O sea, desde que nos avisan que nuestro familiar falleció hasta el momento en donde tenemos que trasladar el cuerpo para velarlo y después volverlo a trasladar para que o lo cremen o se vaya al panteón, pues básicamente como que todo va pasando como que entre lento y rápido, ¿no? O sea, Así es. como que es un proceso de asimilación un poco extraño porque tienes que tomar decisiones, pero también estás lidiando con tus emociones en esta parte de iniciar como justo tu proceso de duelo y luego que te caiga el 20 de que esa persona pues ya no está y ya no va a regresar. eh, y luego sentirnos solos, ¿no? En este proceso, porque no sé, pero me parece que a veces no siempre lo platicamos con los demás. Si nosotros somos cabezas de familia, pues decimos, no, no nos pueden ver llorar, o no me pueden ver triste, o tengo que estar como fuerte. Entonces, ¿quién nos puede acompañar en este proceso, Dani, para no sentirnos solos? Si no queremos vernos vulnerables frente a los demás, ¿quién nos puede acompañar en este proceso? Pues siempre es recomendable acudir a una asistencia psicológica, a una terapia. ¿Qué pasa? Normalmente la gente acude ya a terapia cuando está muy mal, incluso ya cuando está en esa depresión, ¿no? En esa ira, pero es recomendable que casi inmediatamente, si se puede tomar esta asistencia, es lo mejor, porque entonces incluso también, no solamente es ese acompañamiento, no solo de la familia, pero incluso hay familiares que o no te comprenden o también están en su propio duelo. Entonces, el hecho de que tengan esta asistencia, que puedan acudir a estas sesiones de terapia, te ayuda a entender que es normal. Es normal ese duelo, ese dolor que estás sintiendo y todos estos procesos que poco a poco te vayan guiando, que entendamos que justo no estás solo y que puedes tomar en cuanto tú lo necesites, ya sea incluso al siguiente día. Yo he atendido a pacientes que casi al siguiente día te agendan porque es un quiero estar bien y no quiero que este se empeore. Entonces, si se puede inmediatamente, mucho mejor. Qué importante, ¿no? Porque luego pensamos que sí, bueno, ya cuando esté yo muy mal, ya voy, ¿no? Ya cuando me sienta Exactamente. muy mal, entonces ya puedo darme como el lujo de ir. Ahora, me parece que hay un tema en donde dices, bueno, a lo mejor no me alcanza para tener una terapia o para asistir a una terapia
o voy yo o va alguien cercano a mi familia, pueden ser mis hijos, etcétera, ¿no? Eh, pero también esto es algo que queremos compartir con ustedes y justo es la nueva cobertura que tenemos en protección contigo y en protección conmigo y en protección total contigo, eh, que justo es las consultas digitales. Dentro de las consultas digitales, nosotros podemos pedir hablar con un especialista en psicología, ¿cierto, Dani? Exactamente. Platícanos un poquito más de qué necesitamos hacer para poder llegar justo con un especialista y cómo sería como nuestro proceso de acompañamiento. Pues en este caso simplemente es pues solicitar la asistencia a los números, pues a este servicio que ya tienen. Solamente es necesito una consulta en psicología. En ese momento se les agenda directamente con cualquiera de nosotros, de los especialistas que tenemos, y ya se inicia ese proceso. Ya es una primera consulta en donde hacemos preguntas básicamente para conocer el contexto y de ahí entonces vamos citando ya sea semanal, quincenalmente, hasta el punto en donde tengamos que dar de alta. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, nos lleven las sesiones que no realmente es hasta que te acompañamos hasta desde el inicio de este duelo hasta que entras en esa aceptación. Eso es maravilloso, porque aparte, insisto, esto no tiene un costo adicional. Nosotros solamente por tener ya nuestra protección conmigo, contigo, ya tenemos ese servicio, ya podemos hacer uso de ese servicio. Para nosotros, para nuestra pareja y hasta para 3 de nuestros hijos que pueden recibir esto. Aparte de consultas con otros especialistas, que si les interesa, pueden escucharnos en nuestro podcast previo, pero básicamente es muy bueno porque cada quien puede tener su sesión por separado, o sea, no necesariamente tienen que estar todos juntos, entiendo, y cada quien puede recibir el acompañamiento que necesita para poder enfrentar este tipo de circunstancias, ¿cierto? Exactamente, puede ya sea hijos, pareja, es ahí. Lo importante es que si se puede atender toda la familia, adelante, porque es ahí donde va a ayudar que todo la dinámica familiar salga adelante y que ninguno se quede atrás, que uno avance pero el otro esté deprimido. Entonces es importante, pues todos tienen el servicio, entonces y son, te repito, hasta que casi casi demos de alta, hasta que el paciente realmente se encuentre ya con todas las herramientas para seguir a su día. Eso está excelente. Y bueno, para solicitar el servicio, recuerden que hay que marcar a los números 800 que nos mencionó Edith hace ratito. Edith, ¿nos ayudas a repetirlos, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Para clientes grupal y colaboradores es 800-837-8760 en la opción 4. Y para clientes de Conmigo Vales, 800-953-0410, opción 5. Muchísimas gracias, Edith. Recuerden que este proceso es muy sencillo. Ustedes marcan, solicitan justo el servicio, alguien los va a estar atendiendo, les va a pedir información y sobre todo les va a pedir su número telefónico o confirmar el número telefónico desde el cual están hablando para mandarles justo la liga en donde van a poder ser atendidos por este especialista. A esta liga van a poder ingresar desde sus teléfonos, así de sencillo. Lo único que necesitan es tener o datos o una conexión Wi-Fi para que entonces puedan conectarse y tener esta sesión. Y entonces el especialista los va a estar atendiendo y van a poder platicar y van a poder tener ahí su sesión. Y al finalizar, se les va a confirmar justo que ya tuvieron su sesión y algunas anotaciones justo para el seguimiento. Entonces, es un proceso tan simple, eh, tan personal y a pesar de la distancia, tan cálido, porque estás viendo a la persona que te está atendiendo, que es absolutamente maravilloso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hemos pasado ya en esta conversación desde, bueno, yo tengo una pérdida, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué herramientas tengo yo para poder enfrentar en el momento y posterior a ese momento, ¿no? O sea, ya cuando ya me di cuenta que esa persona ya no está, ¿qué pasa con mi vida, Dani?
¿Qué pasa? ¿Cómo enfrentamos justo yo creo que el año siguiente, los siguientes meses después de este suceso? ¿Qué pasa con las personas? Incluso lo más complicado es el primer año, ¿no? Porque se vienen aniversarios, cumpleaños, festividades, Día de Muertos, Navidad, y pues justo, ¿no? Es donde hay muchas cosas que te van a recordar a la persona. Y es ahí donde hay muchas estrategias, cada quien tiene sus formas de afrontamiento. Pero es importante sí poder utilizar todas las estrategias posibles, ya sea acudir con nuestra red de apoyo, ya sea amigos, terapeuta, familia, cualquier persona, ¿no? No evadir el sentir dolor, sino vivirlo. Se va a sentir terrible, pero vivirlo va a hacer que entonces puedas atravesar con el duelo. Y entonces, ya sea también hacer ejercicio, porque eso nos va a ayudar a liberar toda esa frustración, todo ese estrés, hacer cartas, es decir, como hay muchas estrategias que podemos realizar, cada quien es diferente, pero lo primero, desahogarnos. Desahogarse un duelo, no reprimirnos, sentir el dolor, llorar incluso para que sea más sencillo para todos. ¿De acuerdo? Entonces, justo este primer año, crucial pues para vivirlo sin la persona, eh, para estar acompañados justo en esta cuestión. Me parece que es donde entra este acompañamiento de nuestros psicólogos y de la terapia, ir de la mano con ellos, ¿no? Para poder vivir justo este proceso. Si sabemos que algo difícil viene, pues justo pedir nuestra cita, ¿no? Y hablarnos y prepararnos para ese momento. Y bueno, y también hay algo muy maravilloso, y justo por eso lo estamos haciendo en el marco de estas celebraciones, que es cómo los mexicanos enfrentamos o vivimos el 1 y 2 de noviembre, bueno, tradicionalmente. Ya saben, también vienen los perritos para los que tenemos perritos, etcétera, pero justo cómo ayuda la manera en la que nosotros tenemos esta relación con la muerte y cómo la festejamos cada año, cómo nos ayuda a vivir nuestros duelos. Es algo que hasta incluso, sinceramente, para mí antes de tener una pérdida, era como de, pues sí, Día de Muertos, ¿no? Y pues como cualquier festividad, ¿no? Pero una vez que ya lo vives, ya tienes a una persona que se fue de tu vida, es cuando entiendes lo maravilloso que son nuestras tradiciones, porque es donde dices, claro, es su día. Es el día de sentirnos más cerca y como mexicanos pues honramos la memoria de los seres queridos en ese momento porque es cuando pues se dice, ¿no? Bajan a comer con nosotros, entonces es básicamente el día en donde siempre estamos, siempre los recordamos, pero ese básicamente es el día donde conmemoramos esa festividad. Incluso es ahí donde mucha gente, muchos pacientes me han comentado, como el ya se acerca Día de Muertos, entonces voy a poner su foto, voy a poner lo que le gustaba y el hecho de saber que estás pensando y esto es dedicado solo para esa persona, te hace sentirte más tranquila y pues con mucho cariño realmente. Es maravilloso. Bueno, ya hasta Disney nos hizo una película, ¿no? Justo E de... incluso después de esa película, de la de Coco, yo he visto por ahí que en Estados Unidos ya se empieza a implementar tal cual con el Día de Muertos, con el nombre, porque entienden que es una festividad preciosa realmente en donde muchos se sienten más cerca de las personas. Exacto, sí creo que es una conexión muy maravillosa porque lo hablas, ¿no? Abiertamente, no es algo que se esconda, sino que realmente, y se festeja aparte, ¿no? Exacto. Se festeja como de muchas maneras. Y pues bueno, la verdad es que me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, Dani, contigo, Edith. Les agradezco muchísimo que hayamos tenido esta conversación que es sumamente interesante para todos los que, pues en algún momento hemos pasado por una pérdida, justo para estar prevenidos también en cualquier momento, para nuestras clientas, para nuestras distribuidoras, que están con nosotros y que sepan que estamos aquí con ustedes para justo acompañarlas en estos momentos que a lo mejor no nos gusta hablar, no nos gusta tenerlos como presentes, pero que es necesario, pues conocer que tenemos a nuestro alcance para no estar solos, ¿no? Que en estos momentos tan difíciles
y tan complicados. Te agradezco mucho, Dani, por pues por compartir con nosotros tu conocimiento. Gracias, Edith, por orientarnos en lo que podemos utilizar. Yo les mando un gran abrazo y pues bueno, los esperamos para nuestro siguiente podcast, Cambiando Vidas. Ya saben, en el mismo canal de siempre en Spotify y también en YouTube. Nos vemos y hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.